Y no es embargo ni bloqueo. Es guerra. We will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries. La decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, que es reconocer la legitimidad del gobierno de Cuba, que es algo que se quiso negar a nuestro país durante más de 50 años. Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. After all, these 50 years have shown that isolation has not worked. It's time for a new approach. Reconocer abierta y públicamente que la política de Estados Unidos hacia Cuba había fracasado, había terminado aislando a Estados Unidos cuando el propósito original era aislar a Cuba. Yo creo que eso es un reconocimiento a la resistencia del pueblo de Cuba y un reconocimiento a la solidaridad mundial, sobre todo de América Latina y el Caribe, que hizo frente común fundamentalmente en los últimos 10, 20 años. Lo que es una discriminación contra la nación y contra todos los ciudadanos cubanos. Es una cosa totalmente injusta. El establecimiento de las relaciones diplomáticas es el inicio de un proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales. Pero esta no será posible mientras exista el bloqueo. No se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos y es una violación del derecho internacional debe cesar. El bloqueo a Cuba no ha terminado. El fin será el día que el Congreso de Estados Unidos proclame definitivamente que se ha finalizado, se ha concluido esta política. Hay un intento de presentar lo que está sucediendo a partir del 17 de diciembre como una normalización de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Esa es una tendencia que se está viendo, tendencia equivocada. Lo que se decidió el 17 de diciembre y se anunció el 17 de diciembre es la decisión de restablecer relaciones diplomáticas. Pero hay una confusión. Desde el año 1996, cuando se aprobó la ley Helms-Burton, efectivamente, el Congreso codificó el bloqueo a Cuba en ley. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes era solamente una prerrogativa del presidente quedó legislado. Por tanto, solamente en el futuro el Congreso de Estados Unidos podrá proclamar mediante otra ley que el bloqueo a Cuba ha terminado. El presidente de los Estados Unidos tiene amplios poderes ejecutivos. Si aplica con determinación esos poderes, lo puede modificar sustantivamente y deja solamente al bloqueo con 4 o 5 aspectos principales que él sí no puede modificar. Obama es el presidente, pero en Estados Unidos no gobierna el presidente, gobierna el lobby.
lobby, los grandes intereses son los que en realidad dirigen el país. No hay un cambio en los objetivos de la política de Estados Unidos hacia Cuba, que sigue siendo el tratar de promover cambios en el gobierno de nuestro país. De lo que se trata es un cambio en las tácticas, en las vías para lograr esto. En el pensamiento geopolítico de los Estados Unidos, siempre Cuba ha estado como una, digamos, pieza en su ajedrez geopolítico, como una pieza deseada, como una pieza que está destinada a pertenecer al juego del más poderoso. Desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana se produjo una hostilidad por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hostilidad básicamente porque el ejemplo de la Revolución Cubana desde los mismos inicios era insostenible para los Estados Unidos en un territorio como la América Latina y el Caribe que consideraba suyo. Desde el año 59 le dolió más a la mentalidad imperial, nuestra soberanía, nuestra decisión absolutamente irreversible de forjarnos como pueblo un destino diferente, un destino socialista además. Y esa política de hostilidad, muy pronto, después del triunfo de la Revolución, se transformó en una serie de actos de política exterior que empezaron a configurar lo que muy poco después sería el bloqueo cubano. Y eso se ve muy claro en un memorándum que el subsecretario de Estado entonces, en 1960, Lester D. Mallory, le preparó al que era el secretario de Estado, Roy Rubottom, donde decía: Cuando Kennedy estaba firmando el bloqueo contra Cuba, que lo estaba haciendo en nombre de Dios, creo que estaba en ese momento conscientemente, sabía que estaba cometiendo el pecado original. La Convención contra el Delito de Genocidio de 1948 deja claro que genocidio es el intento de destruir a un grupo. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho el bloqueo? Tratar de destruir un grupo, los 11 millones de cubanos. El bloqueo ha sido un acto criminal, genocida, horrible, diabólico, implantado por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Ha tratado de matarnos por hambre, por necesidades, por todo. Yo creo que una de las grandes heroicidades, no solo de nuestra región, yo creo que a nivel mundial en muchos años, fue esa resistencia del pueblo cubano ante lo que el compañero Fidel le llamó en un momento dado el doble bloqueo y los intentos de destruir a la Revolución Cubana, habiéndose destruido el socialismo en Europa Oriental, habiéndose destruido a la Unión Soviética. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba, para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba. Es importante tener en cuenta que cualquier medida que condene a no poder entrar en Estados Unidos
recibir penalidades desde el punto de vista financiero, incluso personal, para poder mandar a sus hijos a estudiar, viajar, hacer todas esas cosas, lógicamente que a mucha gente algunos los aterra, pero a muchos otros, aunque sea, los paraliza. Y mucha gente dice, me voy a invertir a otro lado, voy a invertir en los propios Estados Unidos para no correr el riesgo de caer en alguna de las tantas cláusulas que tiene la Helms-Burton. Los daños acumulados del bloqueo hasta el mes de julio del 2014 ascendían a $1.112.000.000.000. Cuando digo billón, estoy hablando de 1 billón en español. 1 billón en español es 1 millón de millones. Es que ese imperio da tanto miedo que nadie quiere comerciar con nosotros y entonces nos obstruye cualquier paso en todos los sentidos. En muchas formas se puede ilustrar el impacto del bloqueo. A veces los tratamientos hay que cambiarlos 3 y 4 veces porque no tenemos el medicamento adecuado, porque falta algún material para poder hacer ese medicamento. Podemos hablar específicamente de los momentos en que no hemos podido tener abastecimiento de algunos medicamentos importantes para el control de las enfermedades, de momentos en los cuales nos ha sido difícil adquirir equipamiento médico a través del cual nosotros podamos hacer tratamiento, o bien equipamiento médico a través del cual nosotros podamos realizar medios diagnósticos o de investigaciones, o bien podemos hablar de momentos en los cuales no hemos podido adquirir determinados reactivos para nosotros poder hacer estas investigaciones, estos estudios que requieren los pacientes. A Cuba no se le puede vender por ningún país ningún producto o ninguna mercancía o ninguna maquinaria o ningún equipo que tenga más de un 10% de componente norteamericano. La gente también se sorprende y la gente dice, oye, pero ¿cómo es que ustedes sobreviven? Soy profesora de música y trabajamos con los niños con este tipo de discapacidad físico-motor. Esta escuela tiene la misión de atender niños, adolescentes y jóvenes con desviaciones en el área motriz, o sea, niños con limitaciones físicos-motoras. Cada niño, en función de la patología física que presenta, necesita un determinado tipo de silla de ruedas. O sea, en función de corrección de postura, de corrección de equilibrio. Hay niños que pueden trabajar con sillas convencionales, pero hay niños que con determinada espasticidad que pueden tener en el cuerpo necesitan sillas con determinados aditamentos para que se puedan trasladar de un lugar a otro. Y nosotros estamos imposibilitados de poder comprar esa silla en el mercado internacional. Porque realmente cuando se dice en el mundo que de las personas que llevan a cabo esta política de bloqueo, que es para Cuba, hay situaciones. Entonces no nos venden a nosotros este tipo de silla. Y hay que auxiliarse en momentos determinados en terceros países. Entonces es una causal, es una limitante, un ejemplo de bloqueo en esta escuela, el acceso a diferentes sillas para corregir postura. Necesitamos, por ejemplo, materiales específicos, por ejemplo, un lápiz con más grosor, determinados materiales con siluetas donde a partir de la torpeza motora que tenga el estudiante pueda trabajar mejor en función de mejorar el tema de calidad en el aprendizaje. ¿Qué pasa? A partir de todo es una causa, nosotros no podemos comprar y trabajan estos niños con los mismos materiales didácticos convencionales de manera estándar. Y al final la escuela cumple su misión, que es la atención integral a estos niños jóvenes, adolescentes y jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes, con la función fundamental de prepararlos para la vida adulta e independiente y que sean útiles a nuestra sociedad. Hay un grupo de niños que se están muriendo en los hospitales oncológicos y sin embargo medicamentos para salvar a esos niños los tienen los Estados Unidos. Nosotros no podemos mantener
relaciones económicas con las subsidiarias de empresas norteamericanas en otros países. La temozolomida es un medicamento que ha tenido un impacto importante en la supervivencia de los tumores malignos de la infancia. Cuando lo podíamos comprar en los laboratorios que nos vendía la India, teníamos la ventaja de que ese producto lo podíamos comprar un poco más barato. 50% mucho menos, porque una tableta cuesta $500 y con los laboratorios que nos los vendía la India nos los vendían a $200. Y los Estados Unidos han comprado ese laboratorio y nosotros hemos perdido ese proveedor. Eso se nos ha repetido a lo largo de los años en múltiples ocasiones. ¿Cuántos diabéticos están esperando por el Everprot P que tiene Cuba ya hace años y que podría solucionar y evitar amputaciones de diabéticos que están esperando en Estados Unidos? La imposibilidad que tenemos para comercializar los productos nuestros cubanos que ya tienen un impacto importante en el tratamiento del control del cáncer y que no son comercializados en los Estados Unidos. Eso es totalmente injusto, eso es cruel. Eso no es una política humana, eso no son seres humanos. Me ha detenido en la calle para preguntarnos, bueno, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer Cuba? Porque también yo creo que junto con la alegría y junto con el deseo de que se levante el bloqueo y junto con el deseo de que se normalicen realmente las relaciones, está también en buena parte de la población la preocupación de no perder lo que hemos alcanzado. Porque hay muchos países, y tú lo sabes, que hacen muchas concesiones ante Estados Unidos, ante el FMI, para poder tener buenas relaciones y para que los yanquis no los castiguen con esto y con lo otro. Y por tanto, que la comida que come su pueblo depende de los préstamos que le da el FMI, y para estar bien con el FMI hay que estar bien con los amos. Cuba ha dejado muy claro, tanto en sus conversaciones con Estados Unidos como en declaraciones públicas, que ningún aspecto concerniente al ordenamiento interno cubano es negociable, ni con Estados Unidos ni con ningún otro país. Pero no se debe pretender que para ello Cuba tenga que renunciar a sus ideales de independencia y justicia social, ni claudicar en uno solo de nuestros principios, ni ceder 1 milímetro en la defensa de la soberanía nacional. Por eso para nosotros es inaceptable la cuestión de cese del bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable. Es indignante, es irritante. Y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Una de las claves del éxito de la Revolución Cubana desde sus inicios fue la unidad del pueblo cubano. Y uno de los objetivos durante todos estos años de las sucesivas administraciones norteamericanas ha sido quebrar esa unidad. Nosotros hemos demostrado en 56 años que hemos estado preparados para resistir políticas sumamente agresivas, invasiones, planes de atentados, sabotajes, introducción de epidemias, bloqueo económico. Yo creo que después de esto Cuba ha dado prueba de su preparación, del alto nivel de cultura política que hay en el país, de la madurez de nuestra población, de la fortaleza de la cultura cubana, del patriotismo y del nacionalismo cubano. La entrega, la dedicación, el sacrificio, son los patrones que verdaderamente sigue hoy el científico cubano, pero sobre todo con mucha conciencia revolucionaria, que es la única forma en que nosotros lo hemos podido hacer a lo largo de los años. Yo creo que la joven dirigencia cubana que está destinada a sustituir a la generación histórica tiene esa enorme responsabilidad. Es una vanguardia que se ha venido formando en el trabajo
directo con el pueblo, no son fruto de un laboratorio, no son criaturas, digamos, elaboradas por manipulación genética, son gente que ha nacido del pueblo y que se ha formado en esa batalla cotidiana contra las dificultades, buscando fórmulas para realmente salir adelante en medio de la crisis, en medio de las condiciones más difíciles. Ese día de la locución del general de ejército es un día muy importante en la vida de los revolucionarios cubanos porque es un día de nuestro triunfo. Es el día en que este pequeño país, el pequeño David, frente a Goliat, el tirapiedra, le dio en el centro del ojo, porque tuvieron que reconocer que tanta maquinaria, tanta plata puesta, tantos mercenarios comprados, tanta prensa pagada por ellos no pudieron con nosotros, con este país que ha vivido en apagones, que ha vivido prácticamente sin nada, pero que hemos vivido, hemos sobrevivido y hemos vencido. Las bases de nuestro pueblo son tan firmes que yo pienso que 1000 bloqueos que quiten no van a remover las raíces de este pueblo y la fortaleza de este pueblo y las convicciones de este pueblo. Y estos locos andan pretendiendo que todo el mundo haga exactamente igualito que ellos. Y lo de ellos no nos gusta.